Hola a todos y a todas, buenas tardes. Vamos a empezar nuestro taller de hoy. Hola, hola. Ya jueves 30 de septiembre. Se fue septiembre. El día de hoy vamos a trabajar polinomios. El taller es el número 6 y se encuentra en el aula virtual por si ustedes lo quieren descargar. También les voy a compartir, como hemos usado en las clases anteriores, un link del Jamboard para que puedan ir trabajando. Voy a leer el primer problema. Determina el cociente y el resto al dividir un polinomio p de x, que es x a la quinta menos 6x más 1, y el polinomio q de x, que es x al cubo menos 6x cuadrado más x más 4 en q de x. Y también hay que determinar el cociente y el resto al dividir el polinomio x a la quinta más 3x a la cuarta más x al cubo más 1 y el polinomio q de x al cuadrado más 5x más 2 en z7 de x. Como q de x y z7 de x, ellos dos cumplen el algoritmo de la división. Siempre vamos a poder encontrar un cociente y un resto. Y eso se debe porque los coeficientes están en un cuerpo. Q y Z7 son un cuerpo. Para dividir aquí hay que hacer lo mismo como si fuéramos arriba y luego el resultado que nos dé lo vamos a pasar a Z7 los coeficientes. Entonces uno puede dividir de manera normal y después los coeficientes los pasa a Z7. De esa manera es mucho más sencillo. Es importante recordar cómo se divide. Entonces yo voy a hacer aquí un ejemplo pequeño de cómo se divide para que vayamos viendo. Por ejemplo, si yo tengo 3x al cubo más x cuadrado más 5 y lo divido por x más 2. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es siempre tener los polinomios ordenados desde mayor grado a menor. Y preguntarse el primer coeficiente de aquí, ¿por cuánto hay que multiplicarlo para que nos dé, por ejemplo, 3x al cubo? Eso es por 3x cuadrado. Ahora vamos a restar el multiplicar este cociente por todo el divisor. Entonces, si yo multiplico ese con ese y este con este, me daría 3x cubo más 6x cuadrado. Y ahí restamos. Al restar, el de mayor grado se tiene que ir. Esa es la idea, ir bajando el grado en cada uno de los pasos. Si no pasó eso, es porque la cantidad de veces que cabe no las conté bien. Entonces, si aquí resto, los x al cubo se van, me quedan menos 5x cuadrado más 5. Y ahora vuelvo a hacer lo mismo. Tomo el primero y el primero. ¿Por cuánto tengo que multiplicarlo? Por menos 5x. Menos, y abro paréntesis. Ahora multiplicamos nuevamente el divisor, que es este, pero por el segundo término que agregamos, y nos quedaría menos 5x cuadrado menos 10x. Al restar, el 5x cuadrado se va, y nos quedaría 5 positivo y 10x. Entonces voy a anotar el 10x primero y el 5. Y ahora lo volvemos a hacer. Sería más 10. Abrimos paréntesis, el 10 multiplica aquí 10x más 20 y restamos. Nos daría 10x menos 10x y 5 menos 20 es menos 15. Por lo tanto, este de acá es el cociente y este de acá vendría a ser el resto. Entonces, hasta ahí, ¿se entiende? ¿Estamos bien con el ejemplo? Ya, ahí veo dedos levantados. Perfecto. Y lo mismo hay que hacer para los otros. Si fuera en Z7, hacemos el mismo procedimiento y después cada uno de los coeficientes los pasamos a Z7, o a Z5, o a Z3, a Z2, dependiendo de dónde sea la división. Así que vamos a volver a donde estaban los enunciados, que están aquí, para empezar a dividir. Entonces vamos con el problema 1 y 2. Ahí ustedes pueden ir dejando su desarrollo en foto, escribir con el texto, con el lápiz, como ustedes quieran.
Y de ahí partimos con el ejercicio 3, que es un ejercicio de probar que un conjunto es un ideal y armar un isomorfismo. Entonces empecemos a trabajar, cualquier duda o consulta me van preguntando. Estamos trabajando en el problema 1. Ahí está el link del Jamboard. Cualquier duda o consulta me van diciendo. Yo también estoy haciendo la división aquí en mi hojita para que podamos ir comparando el cociente y el resto que nos dé. Ya a mí también me da un resto grande. Estoy terminando de hacer mi cálculo. A ver. Este más este. A mí me da con menos 65x. Ah, eso. Sí, eso me dio. Está bien porque recuerda que el resto puede ser 0 o de grado menor que el divisor. Y el divisor tiene grado 3. Así que el resto puede ser de grado 2, como nos quedó aquí.
A mí me dio lo mismo y acá en la diapo 3 en el Jamboard también nos dio lo mismo. Mismo cociente, mismo resto. A Valeria también le dio lo mismo, así que vamos bien. Sí, no hay que asustarse. Voy a ir revisando los cálculos del Jamboard. Recuerden que para el 2 lo hacemos igual, como que si fueran enteros, y después pasamos los coeficientes a la clase módulo 7, para que sea más sencillo. Recuerden que en el Jamboard tenemos 20 páginas, así que pueden ir usando las que ustedes quieran. Estamos trabajando en el problema 1 y 2 para los que acaban de llegar. Ahí tenemos el link del Jamboard para empezar a trabajar. Cualquier duda o consulta me van diciendo.
A mí también me dio el 187x y me dio más 83, sí. Y eso hay que pasarlo a Z7. Sí, me dio 5x más 6. Ah, entonces está bien. Sí, a Valeria también le dio 5x más 6. El resto, sí. Y 83, 11. Sí. Entonces vamos bien. Y el cociente hay que pasarlos todos sí a, ¿cómo se llama esto? A la clase del 7. Ah, ya, con el menos. ¿Cuál es la estrategia con el menos? Sumarle un múltiplo de 7. Entonces, por ejemplo, el menos 2, yo le sumo 7 y me daría 5. Entonces, el menos 2 es la clase del 5. Y hay que sumarle siempre múltiplos de 7. Entonces puede ser 7, si con eso sigue negativo, le vuelve a sumar 7, si sigue negativo, le vuelve a sumar 7. Hasta que te quede el positivo. Así uno va haciendo el conteo. Vamos a revisar el 1, que ya a la mayoría les dio, para que quede aquí. Y voy a agrandar esto para que alcance en una sola. A ver, aquí, ahí. Vamos a buscar el cociente y el resto aquí en el 1. Entonces voy a anotar x a la quinta menos 6x más 1, que lo voy a dividir por x al cubo menos 6x cuadrado más x más 4. Primero fijarse que está bien escrito para no equivocarnos. Y lo primero, ver que estén siempre ordenados, del de mayor grado al de menor. Y ahora vamos preguntándonos. X al cubo por cuánto para llegar a x a la quinta por x cuadrado. Después menos y multiplico. Aquí me quedaría x a la quinta menos 6x a la cuarta más x al cubo más 4x cuadrado. Y restamos. Los x a la quinta se van, me queda un 6x a la cuarta menos un x al cubo menos un 4x cuadrado menos 6x más 1. Hasta ahí. ¿Vamos todos bien? Javiera, Ignacia, Belcham, Brandon, Sofía, Valeria, Katina. Perfecto. Y ahora tenemos que volver a hacer lo mismo. Nos preguntamos cuántas veces cae el x al cubo en el 6x a la cuarta. Y eso que está ahí sería 6x menos, y multiplico el 6x por todo. 6x a la cuarta menos 36x al cubo más 6x cuadrado, y 4 por 6, 24x. Y restamos. Los x a la cuarta se van, me quedaría menos 1, x al cubo, más 36, eso serían 35x al cubo, menos 4 y menos 6, menos 10x cuadrado, menos 6 y menos 24, menos 30x más 1. Y me vuelvo a preguntar ahora con el 35x al cubo. Y este ya va a ser el último, sería más 35. Menos, abro paréntesis, 35x al cubo son 210x cuadrado negativo más 35x
y 140. Los x al cubo se van, nos quedarían 200x cuadrado menos 65x y menos 139. Ya no se puede seguir dividiendo porque este tiene grado menor. Por lo tanto, el cociente viene a ser x cuadrado más 6x más 35 y el resto viene a ser 200 x cuadrado menos 65x menos 139. Y ahí tendríamos nuestro cociente y nuestro resto. Hasta aquí, ¿estamos todos claros? ¿Alguien se perdió? ¿Vamos bien hasta aquí? Y ahí veo dedos levantados. ¿Hay alguna duda con el problema? ¿Todo bien? Fíjense que se cumple que el grado, con el otro color, ahí, que el grado del resto es 2, que eso de ahí es justamente menor, estricto, que el grado del dividendo del divisor. Ya que el grado del divisor, si nos fijamos, es 3. Entonces, ¿todo bien con el problema? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta aquí? Vamos con el otro. Perfecto. Qué buena reacción es así. No la había visto. Movámonos aquí. Acá vamos a hacer lo mismo, solo que vamos a hacerlo como enteros primero y de ahí vamos a pasar todo a clase para que sea más fácil. Entonces aquí tenemos x a la quinta más 3x a la cuarta más x al cubo más 1 dividido en x cuadrado más 5x más 2. No les voy a hacer la línea arriba para que sea más fácil de anotar simplemente. Y después al cociente final le voy a sacar la clase, lo mismo al resto. No lo voy a hacer en cada paso, lo voy a hacer al final. Pero si yo lo hago en cada paso también va a estar bien. Pero prefiero hacerlo al final, así hago solo una vez y no hago tantas veces el procedimiento. Voy a preguntarme cuántas veces alcanza, y eso es justamente en este caso x cubo. Menos, y vamos a restar. Tengo x a la quinta más 5x a la cuarta más 2x al cubo. Si yo resto, me quedaría menos 2x a la cuarta menos un x al cubo más 1. Menos 2x a la cuarta menos x al cubo más 1. Y me vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuántas veces? Y en este caso sería menos 2x cuadrado, que eso después lo voy a tener que pasar a módulo 7. Menos, ya abro paréntesis, menos 2x a la cuarta menos 10x al cubo menos 4x cuadrado. Al multiplicar este que está aquí por todo el divisor, menos 2x a la cuarta menos 10x al cubo menos 4x cuadrado. Restamos, los x a la cuarta se van, menos más 10, eso es 9x al cubo más 4x cuadrado más 1. Me pregunto cuántas veces cabe 9x. Menos paréntesis. 9x al cubo, 9 por 5 es 45x cuadrado más 18x. Restamos. Aquí se van los x al cubo, me quedaría menos 41x cuadrado menos 18x más 1. Y finalmente, ¿cuántas veces cae? Menos 41 veces. Y ese lo voy a hacer aquí. Mejor lo voy a hacer en la otra diapo, que la voy a agregar ahora. Entonces acá tengo, voy a anotar la última línea, menos 41x cuadrado menos 18x más 1 menos, abro paréntesis,
el menos 41 multiplica todo, entonces va a quedar menos 41x cuadrado, menos 41 por 5, eso es menos 205x, y 41 negativo por 2, menos 82. Si restamos, los cuadráticos se van, los x cuadrados. Nos va a quedar 205 positivo menos 18, que es 187x. Y después nos quedaría 82 positivo más 1, 83. Y ahí ya estaríamos listos. Nuestro cociente viene a ser este que está acá, x al cubo menos 2x cuadrado más 9x menos 41. Y el resto viene a ser 187x más 83. Y ahora vamos a convertirlo en módulo 7. Pero hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Nos dio lo mismo hasta ahí? ¿Alguien se perdió? Entonces, Belcham, Ignacia, Valeria, Katina, Sofía, Michelle, ¿todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Acá voy a ir haciéndolo para cada uno. El menos 2, lo que uno hace es sumarle la clase del 0, que esto sería cualquier múltiplo de 7. Entonces, si le sumo 7, me da 5. Por lo tanto, el menos 2, esa clase es lo mismo que la clase del 5, la clase del menos 2. Porque sumarle la clase del 7 aquí es sumarle la clase del 0. Entonces acá yo creo que el problema ahí es que no te da el menos 41, porque si tenemos los otros iguales, ahí es donde está el detalle. Entonces lo voy a dejar ahí un momento a ver si encuentras cuál de las restas nos quedó distinta. Entonces para que te dé el menos 41 tendrías que haber quedado en esta parte. Cuando restamos ya en el tercer paso, un paso 2, sí. En este paso te tendría que haber quedado menos 41x cuadrado menos 18x más 1. Sí, el 9 se puede transformar a 2. Sí, no hay problema en eso. Entonces aquí te quedaría con un 2, pero la cosa es ver si transformaste bien lo que te quedó en la resta. Porque ese 45 hay que ver si lo transformaste o no. Porque el 45 en módulo 7, 6 por 7 es 42, es 3. Entonces ahí te tendría que quedar un 3. Fue en la ecuación anterior. Ah, ya. Ahí está. Entonces ahora que tenemos acá el cociente, el menos 2 es lo mismo que la clase del 5. La clase del 9 es lo mismo que la clase del 2, porque al dividir por 7 sobran 2. Y la del menos 41, esa clase es lo mismo que yo le sume un múltiplo de 7. No le voy a sumar 7 porque ahí me va a seguir dando negativo. Entonces le voy a sumar 42. Menos 41 en clase más la clase del 42, que es la del 0, porque es un múltiplo de 7, me daría la clase del 1. De esa manera, nuestro cociente, ahora con coeficiente en Z7, sería x al cubo más la clase del 5 por x cuadrado más la clase del 2 por x más la clase del 1. Ese sería nuestro cociente. Para el resto, el 187, lo que yo hice fue dividirlo por 7 con la calculadora y me cae 26 veces y algo. Entonces,
Va a ser 7 ahora por 26 y veo cuánto falta para llegar al 187, que eso es 5. Por lo tanto, la clase del 187 es lo mismo que la clase del 5. Y con el 83 hago algo similar. Divido por la clase del 7 y cae 11, y algo. Entonces, 11 veces 7 por 11 es 77, a 83 son 6. Entonces, la clase del 83 perdón, es lo mismo que la del 6. Así que el resto voy a escribirlo como la clase del 5 por x más la clase del 6. Y ahí tendríamos nuestro cociente y nuestro resto. Yo prefiero convertir todo al final. Si uno lo quiere ir convirtiendo entre los pasos, no hay problema. Pero creo que convirtiéndolo al final hay menos posibilidades de equivocarse, porque ahí uno trabaja con enteros nomás y al final hace la conversión. Entonces hasta aquí, ¿estamos bien? ¿Nos dio lo mismo? ¿Hay alguna duda, consulta hasta aquí? Perfecto. Entonces vamos con el problema 3. Ese también lo van a poder hacer sin problema. Sea I un ideal del anillo A. Y vamos a definir un nuevo ideal que se llama I de X, que son al final polinomios con coeficientes en el ideal I. Entonces son sumas finitas de cualquier grado, donde estos a su I, todos ellos están en este ideal I. Hay que probar que este I de X es un ideal del anillo A de X. Y después hay que mostrar que A de X cocientado con este ideal es isomorfo a tomar polinomios con coeficientes en este anillo cociente. Entonces vamos con la primera parte. Para probar que es ideal hay que probar las condiciones, que es no vacío, cerrado para la diferencia y además se cumple la absorción por ambos lados. Aquí al anillo A le voy a agregar conmutativo. De esa manera vamos a probar solo una de las absorciones. Entonces vamos trabajando en el problema 3. Cualquier duda o consulta me van diciendo. Si hay algo de la división que todavía no encuentran, pueden subir su foto arriba al Jamboard y así yo también puedo buscar quizás dónde está el detalle. Estamos trabajando en el problema 3. Ahí envío el link del Jamboard para los que quieran trabajar ahí. Cualquier duda o consulta me van preguntando.
Para trabajar la resta aquí, lo mejor es darse dos polinomios y ir restando coeficiente a coeficiente. Es bueno trabajarlos como funciones cuando hay que evaluar en algún número. Entonces, para este caso es mejor trabajarlo, darse dos polinomios e ir restando, porque así van a ir viendo qué pasa en cada uno de los coeficientes. Van a restar y van a poder ir factorizando por el que tiene x cuadrado, el constante, y ahí van a ir viendo que cada una de esas restas van a quedar en el ideal y. Es bueno trabajarlos como funciones cuando hay que evaluar en algún número.
Entonces vamos viendo la primera parte. Es importante aquí leer que todos los coeficientes van a estar en el ideal y que el n es un número natural, entendiendo que los naturales son desde el 0 hacia adelante. Entonces, el n puede cambiar. Aquí podemos tener polinomios constantes, polinomios de grado 1, polinomios de grado 2, etc. Entonces, el n aquí se va moviendo. Es por eso que cuando uno se dé dos polinomios, pueden ser del mismo grado o de distinto grado. Entonces, vamos a usar el criterio. Lo primero que tendríamos que probar es que es no vacío. Por lo tanto, habría que mostrar que el 0 está. Que en este caso sería el polinomio nulo. Y eso es fácil de ver que está. El polinomio nulo pertenece a y de x, pues todos sus coeficientes son 0. Y ellos sí están en y porque y es un ideal de a. Entonces, si yo quiero escribir el polinomio nulo así, por ejemplo, cada uno de sus coeficientes es 0 y cada uno de ellos está en y, porque y como es un ideal, el 0 pertenece a él. Por eso el polinomio nulo está. Hasta ahí, ¿se entiende para todos? ¿Para todas estamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda? ¿Consulta hasta ahí? Ya, ok, perfecto. Ok. Entonces veamos, ahora nos vamos a dar dos polinomios de grados distintos y vamos a mostrar que la resta está. Para dárselos de grados distintos hay que decir que uno es más grande que el otro para poder escribir la expresión. Entonces, en lo segundo nos vamos a dar dos polinomios ahí. Sean, voy a llamarle p de x al a sub 0 más a sub 1x hasta el a sub n, x a la n, y un q de x, b0 más b1x hasta bm por x a la n, ambos en y de x. Y voy a restar aquí, pero voy a suponer sin pérdida de generalidad que el m es más grande, mayor o igual que el n. Si es al revés, va a ser lo mismo. Entonces voy a suponer que el m es más grande. Si yo quiero suponer que el n es más grande, también se puede. Entonces voy a restar al tiro y factorizar. Esto me quedaría a0 menos b0 más a1 menos b1 por x, hasta cuando son iguales, es decir, hasta que me quede a n menos bn por x a la n. Pero el m es más grande, entonces él sigue. Va a haber un término después, el b sub n más 1 por x a la n más 1, hasta el último, que es este bm por x a la m. Porque yo estoy diciendo que ese es más grande. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Como los a sub i y los b sub i pertenecen a i, que es un ideal de a, se cumple que estos a sub i menos b sub i pertenecen a i para todo i desde 0 hasta n. Es decir, todos estos están en i, porque como los dos están en i, que es un ideal, al restar siguen en el ideal. Y los otros, como los b sub i pertenecen a i, que es un ideal de a, sus inversos también están ahí. Se cumple que menos b sub i también pertenece a i para todo i que es mayor, vamos a anotarlo así, para todo i mayor o igual que n, mayor estricto que n para contar este, y menor o igual a n, para poder contar a todos los que están acá. Entonces ahí estaríamos listos. Así, la resta pertenece a i de x. Entonces hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Lo vamos a revisar. Nos dimos dos polinomios en el conjunto, en este i de x,
y uno de grado mayor que el otro, porque no necesariamente son iguales, porque fíjense que en la definición el n aquí también se mueve, entonces pueden ser de grado 0, de grado 1, de grado 2, de grado 3, etc. Vamos a suponer que el m es más grande. Si uno quiere suponer que el n lo es, también sirve. Yo lo resté hasta cuando los dos tienen el mismo grado y puse los que sobran, que son los coeficientes del q de x, los que son más grandes que n, hasta llegar al m. Entonces esas restas todas quedan en el ideal, porque los dos están, el a sub i y el b sub i están en el ideal, entonces la resta queda en el ideal. Y en los otros yo tengo el inverso aditivo de ese coeficiente, pero como él está en el ideal y los ideales son subanillos, entonces los inversos aditivos están en el conjunto. Así que menos él también está. De esa manera la resta queda en i de x. Entonces hasta ahí, ¿se entiende? ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Cómo está? O sea, ¿cómo está usted primero? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, creo que en el B hay un N y debería ser un M. ¿O Ya, nada que ver? yo estoy bien y lo otro es que tú estás suponiendo, yo aquí estoy suponiendo que el m es mayor que el n. Entonces, por ejemplo, que uno tiene grado 3 y el otro tiene grado 5. Entonces, en un momento ambos van a tener ese coeficiente que acompaña al x al cubo, pero me van a sobrar algunos, que son estos que están aquí, que no me alcanzó todo en la misma línea, entonces son estos que están aquí abajito. Menos b sub n más 1, que ese sería como el que acompaña al x cuarta y después el otro que acompañaría al x quinta. No sé si ahí se entiende. Sí, pero no, pero ¿por qué es sub N más 1? Eso no entiendo. Porque ese es el que sigue del n. Ah, ya entiendo. ¿Ya? Ahora sí. Entonces puse uno más y después puse el último. Puede que el n Ya más ahora 1 entiendo. justamente sea el m, pero ahí quise poner uno más para que se vea que va subiendo. Más que nada, y no seguí con n más 2 porque no sé cuánto es el m, qué tan alejado está del otro. Entonces, por ejemplo, si fuera uno más, tendríamos que decir que este de acá es justamente el m, por eso no quise poner más, pero puse uno siguiente para que se entienda que es el de un grado que sigue hasta llegar al último. Ya, gracias, profe, ahora sí me quedó claro. Perfecto, entonces ahora vamos a ver la absorción. La absorción no es difícil, pero hay que saber escribir aquí el producto de polinomios, que eso lo vimos en clase, entonces lo vamos a recordar. Nos vamos a dar dos polinomios, uno en el conjunto y uno en el anillo. Entonces, por eso tiene que ser un polinomio, porque queremos demostrar que es un ideal de a de x. Entonces, nos vamos a dar uno ahí y uno acá. Los voy a llamar de la misma manera que antes. Sean p de x, el polinomio, lo voy a escribir como suma, desde i igual 0, desde k mejor. Desde k igual 0 hasta n, los a sub i por x a la i, y el q de x, la suma desde k igual 0 hasta m de los b sub i por x a la i. Donde este que está aquí lo voy a tomar en a de x, y este que está acá lo voy a tomar en mi conjunto. Entonces, ¿qué ocurre con el producto de polinomios? Si yo los multiplico, esto de acá me va a dar un nuevo polinomio, que va a moverse el k desde 0 hasta n más m. ¿De qué cosa? De unos coeficientes c sub k, donde estos coeficientes c sub k se calculan de la siguiente manera. Son todos los términos que yo tengo acá de mis polinomios que la suma de sus subíndices me den k. Por ejemplo, si yo quiero el c sub 5, van a ser todos aquellos que la suma de los subíndices me den 5. Es decir, por ejemplo, el A0 con el B5, el A1 con el B4,
el A2 con el B3 y así sucesivamente. Todos los que la suma de ellos me dé el 5 que está acá. Y eso se puede escribir también como una sumatoria, como la sumatoria desde i igual 0 hasta k de los a sub i por los b k menos i. De esa manera, veamos si lo tengo bien, esto acá, si el i vale 0, voy a tener justamente este que tengo aquí. Si el i vale 0, me quedaría A0 y este de acá sería, si el k vale 5, B5. Si el i vale 1, esto me va a quedar 1 y el otro me va a quedar 5 menos 1, 4. Si el i vale 2, me quedaría 2 y este de acá 3. Y si el i vale k, este sería k y el otro 0, que sería el último aquí, cuando nosotros tendríamos el A5 y el B0. Entonces, de esa manera podemos escribir estos C sub k. Entonces, la idea es que nosotros podamos probar que este producto, que es esta sumatoria, pertenece a i de x. Para eso hay que mostrar que estos coeficientes C sub k están en i. Y acá me faltó multiplicarlo por el x a la k, para que sea un polinomio. Ahí solo puse el coeficiente, me faltó multiplicarlo por el x. Entonces ahí, ese es el producto de polinomios, la fórmula, donde cada uno de los coeficientes se calcula de esta manera. Hay que sumar los subíndices y nos tiene que dar k. Por ejemplo, aquí busco todos los que la suma me dé 5. Hasta ahí, ¿me siguen? Valeria, Sofía, Michelle, Katina, Jürgen, Ignacia, Brandon, Belcham, ahí me hizo perfecto. Todo bien, profe. Todo bien. Entonces ahora hay que mostrar que estos coeficientes, estos C sub k, quedan en i, para poder decir que todo eso está. Y aquí hay que usar que el i es una ideal. Entonces fíjense que estos b sub k y al final son de este polinomio. Entonces ese está en i y este de aquí está en el anillo. Y ese producto va a quedar en i, porque el i es un ideal de a. Y la suma de cosas que estén en el ideal va a seguir estando en el ideal. Por lo tanto, estos C sub k están en el ideal. Y eso hace, entonces, que nuestro producto de polinomios quede en i de x. Y ahí estaríamos listos. Porque todos ellos van a estar en i. ¿Por qué? Porque para hacer estos C sub k, yo utilizo estos a y estos b. Pero los A están en el anillo A y los B están en el ideal. Entonces, como el ideal cumple la absorción, ese producto nos va a quedar en el ideal. Y este C sub k son sumas de elementos que están en el ideal. Por lo tanto, si yo sumo elementos del ideal, quedan en el ideal. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? Perfecto. Cualquier cosa me dicen. Vamos a ir viendo ya el B de este. Tenemos listo el A y ahora hay que ir con el B. Hay que mostrar que estas cosas son isomorfas. Entonces aquí está como listo para intentar usar el primer teorema. Porque fíjense que aquí hay un cociente, intentar que este de aquí sea el kernel. Entonces hay que intentar definir una función f desde a de x hacia a sobre i de x y que ese de ahí sea el kernel y que sea un homomorfismo. Entonces la pregunta va a ser, me voy a dar aquí un polinomio, un a0 más a1x hasta llegar a n por x a la n. Y hay que intentar enviarlo acá. ¿Quiénes son los elementos que están acá? Son polinomios con coeficientes en a sobre i, en este cociente. Entonces, ¿cómo lo podríamos enviar ahí? Recuerden que la idea es que sean funciones naturales. No hay que hacer cosas muy extrañas. Entonces, ¿cómo lo podemos enviar? Para que siga siendo un polinomio. A sub 0 más i más a sub 1 más
y por x, y así. Eso, exacto. Muy bien. Por ejemplo, nosotros sabemos cómo ir de A su cociente. Lo que uno hace es toma una pequeño y lo envía a A más I. Donde este de acá uno le llama pi homomorfismo canónico. De hecho es un epimorfismo porque es sobreyectivo. Entonces hay que hacer este coeficiente a coeficiente. Así que enviamos al A0 más I, que ese sería el constante, más el A1 más I, que lo multiplicamos por X, hasta finalmente llegar a la sub n más I, multiplicado por X a la n. De esa manera va a ser un polinomio con coeficientes en A sobre I. Así que aplicamos esta función, coeficiente a coeficiente. Y esa vendría a ser la función, que había que probar que es un homomorfismo, es decir, que separa suma y producto, y que además es, y que además su kernel es este que está aquí y es sobreyectiva. Entonces intenten hacerlo y lo revisamos en un momento más. Si hay alguna duda o consulta me dicen, pero no se queden con las dudas. Profe, ¿podría poner un segundo la diapositiva 8, por favor? La 8, sí. Ya, gracias, profe. Perfecto. Habría que probar que separa la suma y el producto. Para el producto quizás sea mejor, para que sea más fácil, hacer ambos lados y ver que nos da lo mismo. Así no hay que hacer tanto cálculo. Lo vamos a ir viendo en conjunto porque nos quedan 5 minutos. Como que pasó muy rápido este taller. Como que no me di cuenta. Profe, yo creo que se pasó rápido el mes. Sí, también. Eso también es verdad. Pero como que en un momento vi y dije, oye, ya son las 3 y tanto. Y de ahí pensé, ¿y partimos a las 2:30? ¿O partimos a las 3? Como que sentí que voló el tiempo. Entonces vamos a darnos dos polinomios, sean p de x igual a la suma desde k igual 0 hasta n de los a sub i por x a la i, y un q de x como la suma. ¿Sí tenemos otro bloque después? Sí. Sí lo tenemos. Solo que hay veces que siento que el primer bloque pasa más lento que hoy. No sé, hoy día sentí que volamos. B sub i por x a la i. Y voy a seguir suponiendo que el m es mayor o igual que el n. Entonces nos vamos a dar dos polinomios aquí. Y vamos a calcularle dos polinomios aquí. Y voy a aplicarle la función f a la suma de estos dos. Y después voy a ver que eso es igual a la suma de uno más la suma del otro. Y yo creo que hasta ahí vamos a alcanzar en esta primera parte. Vamos a calcular f de p de x más q de x. Entonces eso de ahí va a ser un polinomio que lo voy a hacer desde k igual 0 hasta n, que son los que tienen en común, que serían los a sub k,
más b sub k por x a la k, más los que me sobran, porque estoy diciendo que el m es más grande que el n, entonces me van a sobrar unos términos, b sub n más 1 por x a la n más 1, más el último, que sería el bm por x a la m. Lo mismo que hicimos aquí, pero en cambio, en vez de restarlos, lo estamos sumando. Entonces, escribí todo esto, que va a ser una suma en este caso, como una sola sumatoria, para que la notación quede más chica, y los otros términos que me quedan solitos. Entonces, ahora tengo que aplicar la función. Si yo aplico la función, lo que uno hace es sumarle un i a todos los coeficientes. Entonces aquí me va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k más b sub k más i por x a la k, más a estos también le voy a sumar el i. Ahí. Como estoy ahora trabajando con coeficientes en el cociente, esto que está acá yo lo puedo escribir como a sub k más i más b sub k más i, usando la suma de clases. Entonces esto de aquí me va a quedar y lo voy a separar al tiro en dos sumatorias. La sumatoria es de k igual 0 de n de a sub k más i por este x a la k más la otra suma desde k igual 0 hasta n de b sub k más i por x a la k más los términos libres, estos términos solitos, b sub m más i por x a la m. Voy a moverlo un poco esta parte para que alcance bien. Más b sub n más 1 más i por x a la n más 1 más b sub m más i por x a la m. Y justamente este de aquí viene a ser f de mi primer polinomio y lo otro viene a ser f del segundo polinomio si ahora yo lo junto desde k igual 0 hasta m. Y ahí tendríamos que separar la suma. Entonces hasta ahí. ¿Se entiende? Brandon, Ignacia, Javiera, Jürgen, Valeria, Sofía, Katina, ¿todo bien? Perfecto. Entonces vamos a volver en 15 minutos para hacer el producto y encontrar el kernel. Volvemos en 15 minutos. No, en 10. Estoy mintiendo. Volvemos en 10 minutos. Vamos a partir con la parte 2. Vamos a probar ahora que separa el producto. Ya tenemos la suma lista, entonces vamos a ver que separa el producto. F de P de X por Q de X, eso nos va a quedar F de la siguiente suma. La suma desde i igual 0 hasta n más m de estos coeficientes. Veamos, sigamos la misma notación de antes, le pusimos K. De estos coeficientes C sub K por X a la K, donde cada uno de estos C sub K nosotros lo escribimos de esta forma, como una suma desde i igual 0 hasta K de estos A sub i por estos B sub K menos i. Entonces, aquí podemos usar esa notación para los C sub K, donde esos C sub K son la suma desde i igual 0 hasta K de A sub K por B sub I menos K, y aquí están multiplicados por X a la K. Es decir que estos C sub K los reemplazamos por la suma que es. Y aquí este lo puse acá al revés. Ahí sí. Ahí sí.
Entonces tenemos, multiplicamos los polinomios, que eso viene a ser un polinomio de grado n más m, donde cada uno de esos coeficientes se calcula con esta suma. Entonces ahora a los coeficientes, que son estos c sub k, que es esta suma que nosotros tenemos acá, le tenemos que agregar el ideal i. Entonces aquí nos quedaría la suma desde k igual 0 hasta n más m de nuestros coeficientes a los que les vamos a agregar el i, multiplicados por el x a la k. Porque recordar que este de aquí es el coeficiente c sub k, este que está acá. Entonces a él le agrego el i y lo multiplico por x a la k. Y para el otro lado voy a calcular cada uno y lo voy a dejar escrito de esta misma manera. Entonces hasta aquí. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí? Entonces recordar que este es el coeficiente al que le tenemos que agregar el i. Y ese coeficiente se calcula con una sumatoria. Son todos aquellos que la suma de sus subíndices nos dan el valor de k. Entonces, para que sea más fácil, vamos a hacer un lado, vamos a hacer el otro y mostrar que son iguales. Entonces ahora voy a calcular f de p de x por f de q de x. Esto es aplicarle f a la suma desde k igual 0 hasta n de a sub k por x a la k. Y esto que está acá es aplicarle f a la suma desde k igual 0 hasta m de b sub k por x a la k. Si yo aplico esto, me va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n del a sub k más i por x a la k por esta otra, que sería la suma desde k igual 0 hasta m, donde al coeficiente yo le sumo i por x a la k. Y ahora tengo que multiplicar estos dos polinomios que están aquí. Si nosotros multiplicamos estos polinomios, que es un polinomio de grado n por otro polinomio de grado m, me va a quedar la suma desde k igual 0 hasta n más m, donde vamos a estar multiplicando estos coeficientes, estos a sub k más i y b sub k más i, pero multiplicar ellos dos multiplicar estos coeficientes, donde los voy a poner así, ya que esos k van a ir cambiando, es lo mismo que escribirlos de esta manera, como a sub b, donde acá los coeficientes van a ir cambiando, más el ideal. Y estos términos de acá van a ser justamente estos c sub k. Entonces aquí nosotros estamos multiplicando a estos términos, pero recordar que si yo multiplico una clase con otra es lo mismo que multiplicar los términos y sumarles el ideal. Entonces lo que yo tengo acá lo puedo escribir. Voy a calcular el coeficiente, que viene a ser este coeficiente c sub k más i, donde él yo lo puedo expresar de la siguiente manera, como i desde igual 0 hasta acá d. Voy a agrandar si el paréntesis o si no, no va a alcanzar. De lo siguiente. Tomar el a sub i más el i por el a sub k menos el i, o sea, el b sub k, perdón, menos el i, ahí más el i, y le sumamos el x a la k. Entonces acá estoy multiplicando estos de acá con estos de acá, este coeficiente por el otro, y eso me va a dar a mí un producto de los coeficientes de un polinomio por los coeficientes del otro polinomio, donde la suma se mueve desde i igual 0 hasta acá, donde el primero es con el a sub i y el otro es con el b sub k menos i. Y ahora aquí usamos lo que estábamos diciendo acá. Si yo tengo una clase multiplicada por otra, eso nos da multiplicar los coeficientes y sumarle el i. Entonces lo que está acá lo podemos escribir como la suma desde k igual 0 de hasta n más m de la sumatoria de i igual 0 hasta k
de A sub I por B sub K menos I más el ideal por X a la K, que es justamente lo mismo que uno tiene aquí. Por eso separa el producto. Entonces, hasta ahí. ¿Me siguen? ¿Dudas, consultas, preguntas hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Alguien se perdió? Perfecto. Entonces ahora vamos a calcular el kernel y la imagen. Vamos a partir con la imagen porque la imagen de aquí es bastante rápida. La imagen de f es aplicarle f a un polinomio, a sub 0 más a sub 1x hasta a sub n x a la n, donde estos a sub i pertenecen a a y el n es un número en n. Entonces le aplico la función a un polinomio cualquiera. Eso me va a llevar a mí a sub 0 más i más a sub 1 más i por x hasta a sub n más i por x a la n, donde estos a sub i están en a y el n está en n. Y esto justamente es lo mismo que tener nuestros coeficientes en a sobre i y son polinomios con coeficiente en ese anillo. La f es sobreyectiva. Ya que como el grado se va moviendo, voy a hacer polinomios de cualquier grado y estos a sub i se mueven en el anillo A, al final voy a tener todas ahí las clases, se va moviendo. Es por eso que la imagen nos da justamente el conjunto de llegada. Y esta función sería sobreyectiva. Pero hay que mencionar que es sobreyectiva para poder usar el primer teorema, porque recuerden que el primer teorema es conjunto de partida cocientado con el kernel es isomorfo a la imagen. Entonces hay que decir que la imagen es todo. ¿Todo bien hasta ahí? Ok, Javiera, Katina, Sofía, Valeria, Jürgen, ¿todo bien? Perfecto. Nos faltaría el kernel. Lo importante siempre del kernel es identificar quién es el cero en el conjunto de llegada. Entonces el kernel de f van a ser todos los polinomios tales que cuando nosotros le aplicamos la función a este polinomio, nos da el 0 aquí en el conjunto de llegada. ¿Qué ocurre acá? Esta función va de los polinomios con coeficientes en a los polinomios con coeficientes en a de i. Por lo tanto, ¿quién es el 0 acá? Es el polinomio nulo. Pero ¿quién es el polinomio nulo acá? Es el polinomio que tiene el neutro aditivo en cada una de sus coordenadas. Entonces, el polinomio aquí, el polinomio nulo de este conjunto vendría a ser no simplemente 0 más 0x más 0x cuadrado más 0x cubo y así sucesivamente, porque el 0 tiene que estar en el conjunto donde estamos tomando los coeficientes. Y este es el conjunto donde tomamos los coeficientes, este anillo. Y el 0 ahí es justamente el ideal. Muy bien, algo de ese estilo, así mismo. Sería la clase del i, porque ese es el 0 en ese anillo, más la clase del i por x, más la clase del i por x cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, tiene que ser igual al i más la clase del i por x hasta llegar a la del i por x a la n. Entonces acá nos quedaría, no lo voy a escribir, ahí lo copiamos, aplicamos la función a sub 0 más i más a sub 1 más i por x hasta llegar a sub n más i por x a la n. Y eso tiene que ser igual al i más i por x hasta el i por x a la n. ¿Y qué es lo que nosotros hemos visto? Para que esas dos sean iguales, no hay que pedirle a los coeficientes que sean 0. Eso es exigirle mucho a la igualdad.
Vamos a pedir para que esto de acá sea igual al i, es decir, que esta clase sea igual a la clase del i, que la sub 0 esté en i. Después vamos a pedir que la sub 1 esté en i. Después que la sub 2 esté en i, hasta finalmente que la sub n esté en i. Entonces, ¿qué es lo que vamos a llegar? Son de esta forma, son polinomios tales que todos sus coeficientes tienen que pertenecer a i, para todo i desde 0 hasta n. Y eso es justamente la definición de i de x. Son polinomios donde todos sus coeficientes están en i. Entonces hasta ahí, ¿se entiende? Valeria, Javiera, Sofía, Brandon, Jürgen, Ignacia. Perfecto. Entonces hay que recordar que tiene que ser el polinomio nulo, pero el nulo ahí son el 0. ¿Y quién es el 0 en el cociente? El i. Perfecto. Entonces ahora usamos el primer teorema y estamos listos. Usando el primer teorema, tendríamos que el conjunto de partida cocientado con el kernel es isomorfo a sobre i de x. Y ahí tendríamos listo ya nuestro ejercicio, usando el primer teorema. Vamos con los ejercicios de la parte 4. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer el 4, ojalá que lo alcancemos a hacer completo. Primero dice, sea K un cuerpo, demuestre que si f de x y g de x están en K de x, entonces el f de x divide a g de x si solamente si el g de x pertenece al ideal generado por f de x. Recordar que el ideal generado por f de x en el anillo K de x son este elemento, porque esto es un ideal principal generado por uno solo, por un polinomio. No es por un entero, es por un polinomio, por un elemento en el anillo. Entonces intenten demostrar que si él divide, entonces está en el ideal generado por el otro. Después hay que probar que no hay divisores de 0 en K de x, que se verifica la ley de cancelación y que las unidades son los polinomios constantes no nulos. Estas cosas uno las sabe, la idea es que ahora las podamos demostrar. Entonces intenten hacer el A y lo corregimos en unos minutos. Es un sí, solo sí. Entonces pueden hacer un lado y después el otro. La demostración no es complicada, es usar la hipótesis y llegar a la tesis. Son demostraciones directas. Entonces intenten hacerla. Cualquier duda me van diciendo.
Profe, Dígame. por ejemplo, si digo, como f de x divide a g de x, esto significa que yo puedo escribir el g de x como la multiplicación de dos polinomios. De Le f de pongo, x por otro. sí, le pongo t. Si tú quieres, sí, o le puedes llamar como quieras. Puede ser, este t acá al final se va moviendo porque el t está en k de x. Entonces puedes llamarle t o puedes llamarle p de x, como tú quieras. Entonces vamos viendo aquí, voy a agrandarlo para hacer ambas direcciones. Ahí. A ver, para acá. Para allá, nuestra hipótesis es que f de x divide a g de x. Y la tesis es probar que el g de x pertenece al ideal generado por f de x. Demostración. ¿Cómo el f de x divide a g de x? Eso significa algo. Significa que existe un t de x donde en k de x, tal que el g de x se escribe como f de x por t de x. Y eso es lo mismo que decir, esto implica que el g de x pertenece al ideal generado por f de x, porque se escribe como f de x por alguien. Entonces, que el f de x lo divida significa que el g de x pertenece al ideal generado por el f. Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Y la del otro es la misma idea. Nuestra hipótesis acá es que el g de x pertenece al ideal generado. Y la tesis es mostrar que el f de x divide al g de x. Demostración. ¿Cómo el g de x pertenece al ideal generado por f de x? Se tiene que el g de x se escribe como un elemento de este ideal. Y los elementos de este ideal son f de x por otro polinomio. Entonces se tiene que el g de x se escribe como f de x por algún t de x para algún t de x en k de x. Pero eso de ahí es lo mismo que decir que el f de x lo divide. La igualdad anterior nos dice que el f de x divide al g de x. ¿Por qué? Porque el g de x se escribe como f de x por alguien. También dice que el t de x lo divide, pero eso no es lo que queríamos probar. Queríamos probar que el f de x lo divide, pero también significa que el t de x divide al g de x, porque se escribe como t de x por alguien. Pero esta era la que nosotros queríamos demostrar. Entonces, hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien todos? ¿Alguien se perdió? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta aquí?
Perfecto. Para la otra, en K de X no hay divisores de 0. En un dominio de integridad, ¿dónde está? Aquí está. Aquí. En un dominio de integridad, lo que se cumple es lo siguiente. Se cumple que si un producto es 0, es sí, solamente sí, el A es 0 o el B es 0. Que esa es la propiedad que uno aprende que ocurre en los números reales, la primera vez que uno lo ve. De ahí sabemos, por ejemplo, que en las matrices, cuando estamos en álgebra lineal, eso no ocurre. Entonces, en un dominio de integridad siempre se cumple que la única forma de que nos dé 0 es que uno de los dos sea 0. Y negar esto, P, sí, solo sí, Q, es lo mismo que tener no Q, sí, solo sí, no P. Es decir, que si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, eso es sí, solamente sí, que el producto sea distinto de 0. Entonces aquí uno puede trabajar con la primera o con la segunda. En el caso de los polinomios es mejor trabajar con la segunda forma para demostrar que no tiene divisores de 0. Entonces hasta aquí, ¿se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta? Entonces tener P, sí, solo sí, Q, es lo mismo que tener no Q, sí, solo sí, no P. Aquí está el no Q, que es que si A es distinto de 0 y B es distinto de 0, sí, solamente sí, el producto es distinto de 0. Y así podemos probar que no hay divisores de 0. Por ejemplo, sean P de X y Q de X polinomios en K de X no nulos, es decir, que ambos son distintos de 0. ¿Qué ocurre con el producto? ¿Qué es lo que podríamos decir del producto? O de algo sobre el producto. ¿Qué es cerrado? Ya, sí, el producto nos da un polinomio ahí. ¿Y qué podemos decir de su grado? ¿Qué ocurre con el grado Que del siempre es producto? mayor que uno de los dos. Ya, eso es, ahí estás pensándolo como la suma para usar el mayor. Si yo tengo suma de polinomios, el grado de la suma es menor o igual al máximo entre ellos. Pero aquí tenemos el producto de los polinomios. Muy bien, como está en el chat, el grado del producto es la suma de los grados en los dominios de integridad. Cuando los coeficientes están en un cuerpo K o en cualquier dominio, eso es válido. Entonces, el grado del producto aquí va a ser igual al grado de P de X más el grado de Q de X. Pregunta, ¿cuánto es el grado de P de X si es un polinomio no nulo? ¿O es mayor a qué cosa? Ya, mayor o igual a 1, ¿estamos todos de acuerdo? Estamos diciendo que es no nulo. ¿Qué pasa si fuera, por ejemplo, 5? El polinomio 5. ¿Qué grado tiene? 0. Tiene grado 0. Muy bien. Entonces, si el polinomio es no nulo, de veras, sí. De veras, de veritas. Si el polinomio es no nulo, su grado acá es mayor o igual a 0 y el otro también, mayor o igual a 0. Por lo tanto, el grado del producto va a ser mayor o igual a 0. Y eso quiere decir, es lo mismo que decir que P de X por Q de X es distinto al polinomio nulo, porque recordar que el polinomio nulo no tiene grado. Aquí como una observación, el polinomio nulo no tiene grado. Entonces, ¿qué probamos acá? Si nos dimos dos polinomios nulos, tenemos lo siguiente, que el grado del producto siempre va a ser mayor o igual a 0. Va a ser 0 cuando los dos tengan grado 0.
Y va a ser mayor a 0 cuando uno de ellos tenga grado mayor estricto que 0. Pero en cualquiera de los casos, el producto no va a ser el 0. ¿Por qué? Porque nos va a dar un polinomio constante, no nulo, o cualquier polinomio de grado mayor. Entonces el producto no va a ser el polinomio nulo. Entonces hasta aquí. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Así que si uno la lee de aquí hacia abajo, tenemos una dirección, y si la leemos de aquí hacia arriba, tenemos la otra dirección. Estos dos pasos aquí son equivalentes. Por lo tanto, en K de X no hay divisores de 0. Y esta propiedad, importante mencionar, esta propiedad es válida en dominios de integridad. Hemos visto que es válida cuando el anillo es un dominio de integridad. Es válida cuando A es un dominio de integridad. Hemos visto, por ejemplo, si uno toma Z4, que ahí esa propiedad va a darme un grado más chico. Es posible que me dé un grado más chico. O si tomo coeficiente en Z6, etc. Entonces, hasta aquí. ¿Se entiende para todos? ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? Valeria, Sofía, Katina, Jürgen, Javiera, Brandon, ¿todo bien? Perfecto. Para la otra, en K de X se verifica la ley de cancelación. La ley de cancelación es la siguiente. Si nosotros nos damos sean P de X, Q de X y H de X en K de X, con, por ejemplo, P de X distinto de 0, tales que P de X por Q de X es igual a P de X por H de X, entonces Q de X es igual a H de X. Es decir, cuando el polinomio es no nulo, uno lo puede llegar y cancelar así. Pium, pium. Eso significa la ley de cancelación, que lo podemos llegar y tachar. ¿Y cómo uno haría la demostración acá? Esto de acá significa que se verifica la ley de cancelación. Nos damos los polinomios tales que cumplan esto, sean P de X. Muy bien, restar a un lado, factorizar y usar que es dominio de integridad. Esos son los pasos. Sean P de X, Q de X y H de X en K de X, con el P de X distinto de 0, tales que P de X por Q de X es igual a P de X por H de X. Llevamos todo a un lado. Factorizamos. Y usamos que es un dominio de integridad. Es un DI. Y como el primero es distinto de 0, este de acá es distinto de 0, estamos obligados a que el otro sea 0. Entonces estamos obligados a que Q de X menos H de X sea 0, lo que implica que son iguales. Entonces ahí podemos cancelar. Está la cancelación por la izquierda y la cancelación por la derecha, pero como aquí todo es conmutativo, porque estamos tomando coeficientes en un cuerpo, así que va a ser conmutativo, aquí podemos hacer una de las dos cancelaciones. En este lado estamos cancelando por el izquierdo, pero la cancelación por la derecha va a ser la misma porque es conmutativo. Entonces hasta ahí, ¿se entiende? ¿Estamos bien? ¿Alguien se perdió? ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Perfecto. Entonces ahora nos queda un minuto
Para el siguiente hay que mostrar que las unidades de k de x son los polinomios constantes no nulos. Entonces lo que pueden hacer es darse dos polinomios, p de x y q de x en k de x, tales que el producto entre ellos les tiene que dar el 1. Entonces recordar qué grado tiene este y qué es lo que tiene que pasar. Y de esa manera van a encontrar qué grado tienen que tener estos polinomios y según ese grado van a ver que tienen que ser polinomios constantes no nulos. Y ahí vamos a tener las unidades. El polinomio 1 tiene grado 0. Y acá el producto va a ser la suma de los grados. Y los grados siempre son desde 0 hacia arriba. Entonces no puede pasar que uno tenga grado 1 y el otro menos 1. Eso no pasa porque los grados son desde 0 hacia arriba. Y ahí van a poder concluir este ejercicio. En el ejercicio 5, que va a quedar como uno de los propuestos, hay que demostrar que todos los polinomios con términos constantes igual a 0 forman un ideal de k de x. Es decir, todos los polinomios de esta forma donde la sub 0 vale 0 forman un ideal. Esa es una manera de escribirlo. Y la otra forma es que son todos los polinomios tales que para que el constante sea 0, eso es lo mismo que cuando yo lo evalúe en 0, el polinomio me dé 0. Porque el evaluar un polinomio en 0, lo único que a nosotros nos queda es el término constante. Y yo quiero que el término constante sea igual a 0. Entonces, de cualquiera de estas dos formas, uno puede definir este conjunto y mostrar que este conjunto es un ideal. Después hay que demostrar que los polinomios cocientados con este ideal son isomorfos al cuerpo K. Eso va a querer decir al final que este ideal es un ideal maximal, ya que cada vez que un cociente es isomorfo a un cuerpo es porque el ideal es maximal. Entonces ahí también lo pueden hacer con el primer teorema. Se toman un polinomio, hay que enviarlo acá y después hay que buscar que ese ideal, o sea, que el kernel sea justamente este ideal I, pero lo pueden definir así o así. Ambos son el mismo conjunto. Entonces, ¿hasta ahí se entiende? ¿Hay alguna duda, consulta, pregunta hasta ahí? Profe, ¿y ese P de X dónde está? ¿En Q de X? O sea, ¿en K de X? En K. Ah, ya. ¿Y dónde lo pongo? ¿Ahí? Ah, ya. Ahí, pongámoslo ahí. Sí. Y acá habría que decir sí que todos estos A sub I están en K y que el N se mueve ahí para darle cualquier grado. Ahí estarían bien definidos para decir que los coeficientes están en K y que pueden ser de cualquier grado. Entonces, de cualquiera de las dos formas uno lo puede definir, mostrar que es un ideal, pueden elegir esta o esta. Y después hay que mostrar que es isomorfo. Intenten hacerlo y como siempre, cualquier duda me pueden escribir al correo. Nos vemos ya la próxima semana, que estén muy bien y cuídense mucho.